Buenas noches. La idea es, bueno, tener un diálogo bastante ameno, que podamos informarnos, discutir. Les agradezco que jueguen de abogados del diablo, ¿verdad? Así que tiren a matar en preguntas y eso, que eso es lo que puede hacer un rato así como más de provecho. Yo les voy a exponer un poco las razones del por qué estamos en contra del ecologismo social, a la liberación no solo del maíz transgénico, sino a los transgénicos en general. Si alguien quiere al final de la sesión algún material, videos, audios, artículos, lo que sea, aquí podemos quedarnos un rato ahí despertando lo que traje en la compu para que ahí lo tengan y puedan dar uso. Hay presentaciones y todo eso. Entonces también presentarles un poco los materiales. Por ejemplo, ya aquí así de entrada hay algunos cortos de videos sobre solo el tema de maíz, más que se llama Semillas de Libertad, que es parte de una alianza global que hemos hecho con, no sé si han oído hablar de Vandana Shiva, que es una líder del ecofeminismo global, con Vandana Shiva y de una enorme red que hay en Asia que se llama Semillas de Libertad. Sale este pequeño video que un poco para introducirnos al video. En un inicio hablaba con Toño de presentar el mundo según Monsanto, pero es que es muy cansón, son como 2 horas de video. El video es estupendo, ¿verdad? O sea, realmente uno se da cuenta con nombres y apellidos de lo que son las puertas migratorias en Estados Unidos. Me refiero a cómo Ann Rayman, la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entra y sale por esa puerta para trabajar en Monsanto, ¿verdad? Y hacer leyes y alcahuetearle a la compañía y cosas de ese tipo, por dar un nombre de otro, ¿verdad? Quienes no lo han visto, yo siento que es un video en esta coyuntura nacional, digamos, de lucha contra Monsanto y de defensa de las semillas, pues es que es un video obligatorio ver. Y la verdad lo pueden bajar de YouTube en cualquier lado. Entonces veamos, este es un video la verdad bastante corto, y después de eso le entramos un poco. Yo voy a dar un PowerPoint que tengo como de elementos generales, pero siéntanse, digamos, como somos un grupo así pequeño y eso, en libertad de interrumpir, de meter cizaña, lo que quieran. Bien, buenas noches. Para los que no me he presentado, soy Fabián Pacheco, soy miembro activo de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos. Trabajo en el ecologismo social en Costa Rica desde hace más de 15 años, más o menos. Ahí llevo el rato ahí caminando las marranas con estos temas. En el transgénico, propiamente desde el 2004 estoy activo, construyendo territorios libres de transgénicos, en el tema de defensa de las semillas. Y hoy en día soy miembro de la Comisión Nacional de Bioseguridad, donde represento a la Federación Ecologista, que es donde se aprueban o no aprueban los transgénicos. Entonces ahí me toca como dar la cara un poco por la federación y aportar elementos técnicos, entre otros, y además hacer que lo que se discute ahí no se quede dentro, sino que se entere todo el mundo y que sea un tema más allá de la comisión, ¿verdad? Es un poco nuestro trabajo desde el ecologismo. Voy a empezar a dar algunos elementos desde el análisis de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos y también la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad. Todas organizaciones que trabajamos mucho de la vertiente del ecologismo social en América Latina, que tal vez valga la pena decir con ustedes, que hay mucha gente militante del Frente Amplio, que el ecologismo social va más allá del conservacionismo, ¿verdad? De tener en una malla el Braulio Carrillo ahí protegido. El ecologismo social es un ecologismo popular, que parte de que las luchas populares son luchas ecológicas y que las luchas ecológicas por consiguiente son luchas populares en defensa de las cosas más necesarias para vivir, como agua, semillas, aire, entre otros. Voy a hablar así rápido, un poco abordando algunos ejes técnicos sobre qué es transgénico, que enriquezcan la discusión, porque algunos, digamos, en algunos momentos con la discusión con los biotecnólogos o con las empresas nos dicen, es que ustedes solo se oponen a las empresas y eso, pero ustedes no deberían satanizar así a la ingeniería genética. Yo voy a profundizar un poquito de por qué sí la ingeniería genética es un paso más en la dirección equivocada. También voy a hablar sobre las patentes, por supuesto, y sobre la estrecha relación con la concentración de empresas. Sobre riesgos e impactos, hablaré desde el nivel ecológico a salud humana, entre otros,
un poco rápido porque hay muchos temas, pero también decirles un poco los temas que hay y si a alguien le interesa pues, profundizar, pues podemos profundizar sobre alguno en especial. Y después hablar un poco de territorios liberados. Hablando de eso, me acaba de llegar el mensaje a Alajuela que en este momento hay una concentración frente a la municipalidad y es el cantón número 20 libre de transgénicos en Costa Rica. Realmente esto digamos, antes de empezar la charla, pues el movimiento que hoy en día estamos gestando en defensa de las semillas en contra de los transgénicos, hay que leerlo y entenderlo como quizás de este año uno de los movimientos sociales más importantes que va a ocurrir, siento yo, acabo de decir, porque hay muchas cosas en juego, ¿verdad? Están en este momento no solo los ecologistas, ¿verdad? Hay un montón de sectores involucrados de la sociedad, apicultores, gente campesina, gente del movimiento indígena y muchos académicos, ¿verdad? Que ya se han pronunciado, los mismos agrónomos, desde el colegio de agrónomos, etcétera. Quienes quieran conocer, tengo una carpeta ahí con todas las cartas emitidas, o casi todas, desde la sociedad civil que se han opuesto en el tema concreto al maíz transgénico, y nos está permitiendo articular algo que hace tiempo no lo veía yo moverse tanto, como es todos los comités del no al TLC, que estuvimos muy activos en la lucha contra el TLC. En este momento está esa maquinaria, quedó muy bien aceitadita, ese músculo social, digamos, quedó listo como para responder en la defensa de nuestra soberanía, siento yo, y este es como un capítulo más, ¿verdad?, de esa defensa de la soberanía. Tal vez no sea la mejor carta de presentación, digamos, decir que somos los mismos, los del NOPA, pero porque hay gente también del YES que también se opone a los transgénicos, por supuesto, pero sí, hay un montón de gente del YES que se está oponiendo, pero sí es cierto que esto nos está permitiendo a los del no retomar un tema que no había muerto, y un tema que nos sigue preocupando. Bueno, nos vamos a nuestros tejidos, al tejido celular y dentro de él, ¿verdad?, el ADN, en el puro centro de las células, responsable de que ustedes se parezcan a sus papás y no al electricista ni al lechero, responsable de todos los procesos de transmisión hereditaria. En ese sentido, pues, esta molécula hoy en día, la ingeniería genética puede importar pedacitos de ADN e insertarlo en cualquier otro ser vivo. De hecho, por dar un ejemplo, los maíces que se van a sembrar en Costa Rica no solo tienen un gen de interés que ha sido extraído del Bacillus thuringiensis, una bacteria que produce un insecticida, un cristal, la proteína CRI, que esta proteína lo que hace es afectar el sistema digestivo o activarse en el sistema digestivo, en algunos casos de lepidópteros, en otros casos de coleópteros, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Son muy específicas, y matar al insecto. Resulta que para insertar eso ahí no solamente se inserta un pedacito de ADN de el Bacillus thuringiensis, se hace un constructo genético. Para hacer un constructo genético estamos hablando de que hay genes de virus, hay genes de bacterias y de otras plantas. En sí un constructo genético puede tener 6, 7 genes de diferentes organismos que nunca, bajo ninguna condición natural, se hubieran cruzado todos y hubieran llegado al país, ¿verdad? Eso solo se puede hacer en laboratorio. La naturaleza nunca lo hubiera hecho, no es natural y rompe con un proceso evolutivo de 3.500 millones de años de evolución natural. Sí es cierto que los biotecnólogos muchas veces, o los ingenieros genéticos, llegan y dicen, no, los genes andan por el ambiente y eso no es nada raro, existe, digamos, la transferencia horizontal de genes y hay posibilidad de que una bacteria de E. coli absorba un gen y la interiorice. Sí, pero son ejemplos muy jalados del pelo, muy específicos, que además, después de tomar sobre ese ejemplo, incrementan el riesgo del impacto de los transgénicos en la salud humana, pero que más allá de eso, lo que sí es cierto es que la ingeniería genética ha permitido o permite romper todas las barreras biológicas que evitaban que ese material genético llegara a un maíz o llegara a un pez, en este caso el salmón transgénico que se quiere liberar en Estados Unidos, entre otros. Entonces,
Tal vez la caricatura es un poco exagerada, los transgénicos no se ven así, por supuesto, pero es nuestra mascota desde los inicios de la lucha transgénica en Costa Rica. Toño la recuerda, que somos compañeros desde ahí. Era el pollo tomate, porque habíamos hecho un disfraz de un pollo gigante, espantoso, y lo metíamos a los súper y hacíamos desastres. Yo no lo puse parte de eso. ¿Qué se hizo? Que no fue como dicen. Lo secuestraron. Bueno, la ingeniería genética permite introducir genes ajenos, como les decía, ¿verdad? Tantos animales, y se rompe todas las cadenas biológicas. Tal vez abordar, y algo muy interesante, es que hoy en día la nueva genética reconoce que el ADN no se expresa de forma lineal. O sea, que agarrar el gen que hace que una bacteria produzca una toxina que mata insectos y meterlo en el maíz, no solo va a expresar ese maíz, esa toxina. Hoy en día, la nueva genética reconoce, y esto es, digamos, abierto, cualquier especialista de genética, molecular, lo que sea, bien entiende que el ADN no se expresa linealmente, sino que hay una interacción con los metabolismos, con el medio ambiente, con factores ecológicos, que puede hacer que se exprese o no exprese. También hoy se reconoce que esa expresión no es lineal y que no es que un gen expresa una proteína. Eso nos dimos cuenta en el momento que se descodificó el genoma humano y aparecieron más de 60.000 proteínas más que antes no existían, que se habían calculado. Ellos dijeron, bueno, si hay tantas proteínas, van a haber tantos genes. Donde descodifican esos, aparecen 60.000 genes menos. O sea que un gen puede expresar familias enteras de proteína. La idea, ¿verdad?, no es, digamos, hacerse un colocho en la técnica y eso, pero lo que sí quiero dejar con esto claro es que la expresión de proteínas de un organismo transgénico puede hacer o no que, debido a factores ecológicos, se expresen cosas que no se esperaban. Y eso hace que sea una tecnología altamente riesgosa. Por dar un ejemplo, factores ecológicos han hecho que las producciones de algodón transgénico decaigan abruptamente, o el sistema de defensa metabólico de las plantas a los hongos se caiga, y entonces existan bastantes pérdidas para los agricultores. Así que tampoco es que es tan buena la tecnología de supercultivos que nos quieren vender esa imagen de que las plantas transgénicas producen más, que son resistentes a plagas. Realmente hay más mitos de eso que los beneficios que le hayan dejado a los agricultores. Pero sobre eso también quiero decir que eso tiene una estrecha relación con el impacto en alergias a las personas o al ser humano. ¿Por qué? Porque se empiezan a expresar metabolitos secundarios que antes nunca se habían expresado, y se empiezan a expresar sustancias que nunca antes estuvieron en nuestra dieta y que al llegar pues, pueden tener efectos desconocidos. Y sobre eso hay una discusión que más adelante también voy a retomar. Lo que sí es cierto, digamos, yo tampoco es que satanizo la ingeniería genética. En lo personal creo que bien, que sigan investigando. En este momento lo que se comprende de cómo funcionan los procesos de transmisión hereditaria, lo que se comprende de cómo funciona realmente el ADN, es como una estrellita en un universo de oscuridad. Hay un montón de dudas, hay un montón de cosas que aclarar. El tema es que no deben convertir, y ahí sí es donde los ecologistas pegamos el grito al cielo, la biosfera terrestre en un laboratorio comercial. ¿Por qué? Porque si bien antes de empezar a sacar productos al mercado para que la gente se los coma o para que los cultive, deberían realmente entender bien los procesos de transmisión hereditaria, estar seguros. De hecho, la misma ingeniería genética dice que el 98% del ADN le llama basura, porque no se expresa. Hoy en día se empieza a entender que ese ADN basura, entre comillas, sí cumple una función dentro del ADN y que puede también silenciar o no la expresión de genes. La discusión técnica es muy densa y, por supuesto, cuando nos metemos a discutir con científicos, ahí ya vamos a perder, porque también hay un montón de elementos científicos y también hay un montón de, digamos, artículos científicos que les da la razón a ellos, y por otro lado hay otro montón de artículos que nos da la razón a nosotros. Desde nuestro punto de vista, como ecologistas o, digamos, o muchos técnicos, pues se llama al principio de precaución, y si todavía no se desconoce bien a ciencia cierta esta interacción genética,
¿verdad? Que de hecho hay un libro muy famoso que de Mai Wan-ho, que es se llama Science in Society, de esta red. Ella es activista de la red del tercer mundo, pero también es una científica muy destacada, y ella saca un libro que se llama El proceso del genoma fluido, y explica, ¿verdad?, mucho todas estas interacciones del proceso de transmisión hereditaria y de cómo precisamente esa inserción de un gen que de ninguna forma natural, por un constructo transgénico en un ADN, tiene un montón de implicaciones que la hacen ser una tecnología seriamente riesgosa. Hacia donde voy es que cortar y pegar genes, bueno, bien, pero lo que nosotros defendemos es que antes de que conviertan biosfera terrestre en un experimento a cielo abierto, pues deben comprender esos procesos y detener ese negocio. La pregunta es por qué no se dedica toda esa investigación, digamos, a entender realmente el genoma, el ADN, los procesos de transmisión hereditarios, y la respuesta es: no les interesa todavía, digamos, profundizar tanto porque hay un negocio millonario detrás de todo eso. Y al final de cuentas, hay que entender que todos los transgénicos que hoy en día están en el escenario agrícola mundial están patentados. Y entonces aquí empezamos a hablar de dos cosas: de la convergencia entre nuevas leyes de semillas, tratados de libre comercio, donde explícitamente, de hecho, hoy en día la Oficina Nacional de Semillas está diciendo, ¿de dónde dicen ustedes, los ecologistas, que aquí va a llegar Monsanto a perseguir a los agricultores como delincuentes? Aquí la misma ley de biodiversidad no permite que se patente la vida, nos dicen. Sí, pero se les olvidó el TLC, donde explícitamente dice que Costa Rica tiene que hacer todos los esfuerzos razonables por respetar los sistemas de patentes sobre la vida. Y aquí viene la discusión: ¿qué está más arriba, el TLC o el convenio de diversidad biológica, por dar un ejemplo? Y bueno, sobre eso vieron ejemplos como los que voy a retomar ahora de agricultores demandados. Pues hacia el tema de las patentes, pues también hay una discusión ética, moral, teológica sobre si la vida es patentable o no, si la vida se puede convertir en una mercancía. En ese sentido, entender que para tener una patente hay que tener un paso inventivo, que realmente es algo nuevo y que tenga una utilidad comercial, qué sé yo, una canción, inventar un bombillo. Y sobre ese tema, pues, muchos, digamos, de la discusión ética es que realmente ellos no están inventando gran cosa. Realmente lo que están haciendo es cortando y pegando genes que de por sí, desde nuestra concepción de lo que es el patrimonio natural, el patrimonio de semillas, el patrimonio genético, pues debería ser inalienable, debería ser imprescriptible. Es algo que no puedes pasar a ser parte de una compañía. Pero bueno, lo hacen, y lo que sí es cierto es que la sobrevivencia de estas corporaciones biotecnológicas están ligadas a estos sistemas de patentes, estableciendo derechos monopólicos, y ahí, qué mejor ejemplo que Monsanto, sobre los genes patentados o sobre las semillas, entre otros. Desde nuestra lectura, pues realmente no hay demasiado invento, sino lo que hay, ¿verdad?, es un corte y pegue de genes. La primera patente en la vida, en el planeta, sobre un ser vivo, fue dada en 1978 a Ananda Chakrabarty, que trabajaba para la General Electric. Él hizo un organismo, un microorganismo bastante diferente y nuevo, que se comía el petróleo, y su objetivo era como usarlo en descontaminación de derrames de petróleo. Nunca se llegó a utilizar porque el microorganismo de postre se comía todo lo demás. Entonces realmente era súper riesgoso liberar ese microorganismo, pero sí, esto fue la punta de lanza en el sistema de patentes de Estados Unidos para que se diera la primer patente sobre un ser vivo. Nunca antes nadie había logrado decir: este bichito, esta planta, esta semilla, en este caso un microorganismo, es mío, y que lo tiene que usar, firme aquí, pague la patente, págame, etcétera, y hay un contrato, bueno, esto por supuesto que fue la punta de lanza para lo que hoy en día estamos enfrentando, que es que la vida se ha convertido en una mercancía corporativa, y vamos a ir afinando un poco sobre eso. Un buen ejemplo, que lo vieron ahora ustedes en el video, esta foto de la National Geographic, es Percy Mason. Aquí está el cultivo de canol, que es lo que colza también, venden en el súper, aceite de canola, es transgénica toda, yo no se las recomiendo, y sus archivos judiciales, ¿verdad?, después de años de estar apelando, ¿verdad?, el agricultor prácticamente en estos momentos
Importante señalar que, aparte de que tiene que lidiar con plagas, con huracanes, con temporales y con problemas, ahora también los agricultores en el mundo están empezando a enfrentar procesos judiciales de demandas por propiedad intelectual. Por el tema que incluso en este momento en el debate nacional nos dicen, ustedes que andan asustando a la gente diciendo que los van a demandar y que los van a meter a la cárcel por sembrar semillas, ¿a dónde? No hay demandas en el mundo. Y lo que sí es cierto es que sobran ejemplos en este momento. El de Pérez ha sido como el más emblemático, pero hay un montón de registros de eso. De hecho, el Instituto GenWatch tiene una amplia lista, y ahora voy a hablar de algunos casos de España, donde sobran ejemplos de agricultores enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos. Esto está relacionado, por ejemplo, totalmente con la Organización Mundial del Comercio, que imponía derechos de propiedad intelectual sobre la diversidad biológica. Tal vez aquí deba abrir un paréntesis y definir bien que la diferencia entre UPOV y patentes, y es importante que lo comprendan, digamos. Costa Rica ante la OMC y todos los TRIPS tenía, digamos, la obligación antes del TLC, de hecho. El TLC lo que hizo fue, digamos, agudizar el tema, o sea, decirnos ya, o ahora o nunca, de establecer algún sistema que protegiera. Si usted como fitomejorador, como agrónomo, como biólogo hacía una semilla mejorada, le reconocieron su platita por cierto tiempo de trabajo. Pero, de hecho, la misma Organización Mundial del Comercio decía, pero se pueden hacer sistemas sui generis, cada país puede proponerlo. Entonces, la Red de Coordinación en Biodiversidad, en aquel tiempo incluso José María Villalta, que hoy está diputado, entre muchos otros, construimos una propuesta de ley que no lesionaba los derechos más elementales de los agricultores. Y esa propuesta de ley la presentamos, bueno, allá anduvo empantanada en la Asamblea Legislativa, para adelantarnos a esa obligación. Y de hecho el equipo negociador del TLC por escrito le puso a la Red de Coordinación en Biodiversidad: no se preocupen, que nosotros no vamos a meter ni patentes ni UPOV dentro del Tratado de Libre Comercio. En la última ronda de negociación les doblaron el brazo, por supuesto, es un tema de interés de Estados Unidos y de sus empresas y de todo este sistema monopólico de la vida, de que toda América Latina y todo el mundo baile ese son, ¿verdad?, de derechos monopólicos y de patentes. Entonces, la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales no tiene una estrecha relación con los transgénicos. Es un error decir que por UPOV van a tratar mal a los agricultores con los transgénicos, porque los transgénicos están patentados, que es un sistema, para mí son lo mismo, digamos, a la hora de ejercer el derecho a propiedad intelectual o la patente, pero lo que sí es cierto es que la patente es mucho más agresiva y es el gen inserto el que está patentado. La UPOV no, digamos, es la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, lo que genera es cierta propiedad intelectual sobre una descripción botánica, taxonómica, de comportamiento de una semilla que ha sido presentada en una oficina. Entonces no es una patente sobre el gen que podría polinizar otro. ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí? Si hay alguna duda podemos retomar también, ¿verdad? Sí, por supuesto, hasta una discusión teológica, ¿verdad?, sobre si esa vida, ¿verdad?, esa creación, ¿verdad?, podría llegar a ser parte de esos archivos monopólicos de concentración, ya sea UPOV o patente, que al final de cuentas, pues los dos lesionan los derechos más esenciales de un agricultor, que es que una vez que tenés una semilla, podés hacer con ella lo que te dé la gana, siempre y cuando no infrinja la libertad de otro agricultor para seguirla sembrando, reproducirla, etc. Comerla, entre otros. Y entonces, sí entender que detrás de estos datos del 2000 se ha agudizado un poco, pero está actualizado en esta página que se las recomiendo, que es de Erosión, Tecnología y Concentración. Ahí encuentran a gente brillante como Silvia Ribeiro, entre otros, que el proceso de concentración corporativa tiene una estrecha relación con el surgimiento de la ingeniería genética. ¿Qué pasó? Antes, una compañía de semillas poco tenía que ver con una compañía de alimentos. De hecho, no tenían mucha relación. Como los genes y la vida se volvió una mercancía corporativa, entonces ahora sí siento que se pueden hacer, por ejemplo, y de hecho están en investigación y sembrados en este momento en Estados Unidos, cultivos que se les conoce como farmagénicos.
Son cultivos transgénicos que producen, por ejemplo, un maíz que produce antibiótico, un maíz que produce anticonceptivos, biofábricas naturales de sustancias para la medicina o para la industria médica. Entonces, por supuesto que ahora sí, la compañía de semillas, que además produciría un medicamento que utilizaría los agroquímicos y las semillas y todo de la misma compañía. Eso permite hacer que en este momento 10 compañías, bueno, como les digo, se ha venido agudizando, 10 compañías para el año 2000 controlaban estos porcentajes tan importantes. Incluso las petroquímicas empiezan a agarrar tajada importante de eso. ¿Por qué menciono esto? Y ahí dicen, es que usted está revolviendo peras con chayotes, o está hablando, esos son los perros de otra perrita, ¿eso qué tiene que ver con el debate netamente científico, si el transgénico es bueno si me lo como, o es malo si me lo como? Es que el mundo no funciona así, y hay que entender que permitir la entrada de transgénicos también es permitir, aparte de comernos digamos, la bronca en términos de salud y de riesgos ambientales, es favorecer un sistema que en este momento está concentrando, que se está adueñando literalmente de la vida en el planeta, de las semillas, del sistema alimentario, del sistema de medicinas y eso. Entonces, bien decía un apicultor en una reunión que tuvimos ayer en el Ministerio de Agricultura, dice, entonces esto es como bajarnos los pantalones, sencillamente, o sea, ni siquiera defender o tratar de ser gestores y tener autonomía y autogestión de nuestros recursos, que es en cosas que tal vez para algunos sectores académicos o para algunos sectores sean románticas, para mí son cosas esenciales y para cualquier ecologista. Las empresas que dominan el cultivo de los OGMs en este momento son 5, de las cuales colectivamente están manejando el 75% de las patentes y el 100% de los transgénicos en general que se venden, que son Farmacia, que ha comprado Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow. ¿Hacia dónde vamos? Entonces es que vemos, primero, estamos estableciendo en nuestros países y permitiendo que hagan un experimento a cielo abierto con cultivos o con seres vivos que de ninguna forma natural hubieran llegado al planeta y que tienen riesgos y impactos sobre nuestra salud. Y por otro lado, estamos permitiendo que lleguen a sembrarlos para que hagan su negocito 5 compañías, de las cuales una, que se llama Monsanto, que lo voy a presentar ahora, es la que tiene la mayor parte de ese 100%, o sea, ese 100% de los transgénicos que hoy en día se están vendiendo, más del 98% en este momento está en manos de Monsanto. Entonces, tratados de libre comercio en Costa Rica, Comisión Nacional de Bioseguridad, giras para establecer temas de bioseguridad a nivel recursos institucionales para ir a monitorear que el algodón transgénico que esté en Guanacaste no se escape, entre otras, para que 5 compañías, de la cual una maneja la mayor parte de la tajada, hagan fiesta sobre la salud de la gente y hagan su negocito. Y ahí también cabe preguntarnos, ¿para quién estamos legislando? ¿Para quién está trabajando la Comisión Nacional de Bioseguridad? ¿Para qué se hizo el Departamento de Biotecnología del Estado? Y en este momento, pues los números hablan por sí solos para cuidarle el negocito a Monsanto y a estas empresas que están imponiendo un modelo de concentración corporativa en el planeta. Solo 4 cultivos representan el 99.3% de los cultivos transgénicos. Esto es importante entenderlo y se mantiene porque nos quieren hacer creer y nos dicen, no, es que ya todo es transgénico, entonces ya, nada, avance los pantalones y ya, que se ponen a ustedes a cuestionar y a criticar, porque ya todo lo que se come, el maíz que viene de Estados Unidos, lo que se le da a los chanchos, lo que se le da aquí, que el cornflakes, que la soya tiene todo, entonces todo es transgénico, tranquilo. Pero realmente es que son solo 4 cultivos y nuestra alimentación no se basa en solo esos 4 cultivos. ¿Por qué permitir que sigan, digamos, incorporándose? Y además, ¿por qué perder los otros cultivos de los cuales hablábamos en el video? Que son esos cultivos que tienen 10.000 y 12.000 años de existir, heredados por comunidades indígenas y campesinas de este planeta, que realmente sí son seguros, no tienen patentes, no lesionan nuestra integridad. Entonces, por supuesto que en ese sentido hay una discusión que dar y bueno, la soya es el principal protagonista. De hecho, en América, en Argentina, Brasil, entre otros, Aquí está canola, ¿no? Canola es colza, es una oleaginosa, una brassicácea, familia
Bueno, la encontrás en el súper en forma de aceite. Que venden el aceite de canola. De hecho, hubo un tiempo que había hasta gente en los pasillos del súper promocionándola como un aceite muy sano. Todo lo contrario, es un aceite totalmente transgénico y cuestionado porque es una tecnología hecha para resistir al herbicida e incluso por allá había informes que decía que hasta venían con residualidad del mismo herbicida de la compañía, etc. En general, ¿verdad? Y retomando el tema, pues 10 empresas, yéndonos más allá de las 5 que hablábamos, controlan el 95% del mercado mundial de semillas. Hace 3 décadas había más de 7.000 compañías. Este dato sí es mucho más reciente, porque el pasado era del año 2000. O sea, se ha agudizado y hablamos, y incluso en la National Geographic hay una gráfica, ahora tal vez si la encuentro se la muestro, de cómo, por ejemplo, solo en Estados Unidos, en inicios del siglo pasado, en remolacha, en lechuga y todo, habían, por ejemplo, como en compañías que las comercializaran lechugas, 400 variedades. Hoy en día, estamos hablando de 2013, hay 3, 4, 5 variedades de lechuga. La erosión genética, por supuesto, que va más allá al tema de los transgénicos. Corresponde y tiene una absoluta relación al surgimiento de los híbridos, a los cuales nosotros también nos suponemos ecologistas, y los consideramos igual de malos que los transgénicos por muchas razones. Cuando corresponden a esa lógica de dominación corporativa, porque los incas hacían híbridos, es decir, ¿por qué hay tanta diversidad de papas? Las cruzaban todas cada 4 años y después sembraban sus semillitas y salían nuevas variedades. Pero de este negocio en general, digamos, de la apropiación corporativa de las semillas, pues Monsanto, que tiene más del 90% de las patentes sobre productos agrobiotecnológicos, pues hay un porcentaje que es el 21% del total. Ok, teniendo un poco claro, ¿verdad? Hemos hablado hasta el momento de que la ingeniería genética en sí es una tecnología que apenas empieza a comprender cómo es que funcionan los procesos de transmisión hereditaria, que hay digamos, que si bien ya funciona y sí pueden insertar una construcción genética en un ADN de otra planta y hacer que haga algo nuevo que nunca hubiera hecho, pero que todavía no hay un control absoluto sobre esto. Y también hemos hablado de que eso responde también a una lógica de patentes, de dominación corporativa y todo eso. Ok, ¿a qué nos enfrentamos hoy en día? Bueno, que hay una serie de impactos sociales, psicológicos, sobre los cuales podemos hablar. Uno de los primeros investigadores, existentes, digamos que empezaron a hacer un análisis serio sobre los transgénicos en ratones, fue Albert Mustay, del Instituto Rowett de Gran Bretaña. Al pobre lo persiguieron, como no saben ustedes, incluso le cortaron el rabo en el Instituto Rowett por decir que había sacado datos precipitadamente, entre otros. No obstante, su investigación fue repetida por muchos investigadores independientes encontrando los mismos resultados. Él realizó cortes histológicos, esos tejidos de células, ¿verdad?, en el yeyuno en ratas, en una parte del intestino delgado, y tuvo un grupo alimentado con papas genéticamente modificadas y el otro grupo con la línea parental de papas no GM. Entonces, Don Albert publica sus resultados, publica sus resultados, nota un alargamiento en el tamaño de las células del yeyuno del grupo B, luego de tan solo 10 días de comer la papita transgénica. Las vellosidades intestinales eran similares en ambos grupos, pero las células linfocíticas, esto está relacionado con el sistema de defensa del cuerpo, interepiteliales aumentaron en el grupo alimentado con la papa genéticamente modificados, y publica estas fotos. Publica estas fotos y sobre eso se genera todo un gran debate, y es la primera investigación que dicen, ojo, los transgénicos pueden tener impacto sobre la salud humana. Porque hasta el momento no se habían hecho análisis y no le dan de comer los transgénicos a los ratones y sí nos los daban de comer a nosotros. Porque hasta el momento ya la Monsanto y Estados Unidos empezaban a inundar los mercados con maíz transgénico y a nadie se le había ocurrido darle de comer a las ratitas antes de comérselo uno.
y hacer un análisis y ver, ¿verdad?, las vísceras y hacer un análisis realmente clínico sobre la salud de los animales. Obviamente porque hay un negocio multimillonario de todo eso. ¿Y saben por qué? ¿Y saben cuál fue el sustento de eso? Y esa es la primera carta de presentación que les van a decir los ingenieros genéticos. Dicen, es que para sacar un transgénico al mercado hay que hacer muchos estudios. Y esos estudios, dentro de ellos hay uno muy importante que se llama la equivalencia sustancial. Y con eso se inflan, ¿verdad? Que ya la equivalencia sustancial. Pues la equivalencia sustancial es un análisis precisamente hecho para no encontrar nada, porque se basa en analizar las cenizas de esa papa transgénica o de un maíz transgénico y comparar esas cenizas con las cenizas de otro maíz o de otra papa de su línea parental. Si se parecen, entonces se denomina o se dice que son equivalentemente sustanciales. Bajo ese precepto, podrían ustedes... ¿Quieren decir algo? No. Bajo ese precepto, si usted analiza la carne de una vaca loca, se da cuenta que es equivalentemente sustancial a la carne de una vaca que no esté loca, o sea, que no tenga un prión que haga que se muera la vaca de una forma horrible. No voy a hablar de la vaca loca, ¿no? Okay. Entonces, bajo ese precepto fue que la FDA en Estados Unidos alcahueteó a Monsanto para que liberara en el mercado un montón de maíces transgénicos, pasando solo por esos famosos análisis de equivalencia sustancial, la cual, desde el punto de vista de muchos investigadores, pues no son 100% seguros. Les invito a buscar también, ¿verdad? Y voy a hacer una pausa porque no lo tenía integrado aquí. Hay muchos, digamos, estudios que dicen los transgénicos, cuidado, pueden ser malos para la salud. También hay un montón de estudios que dicen que no, que son buenísimos y que quedamos todos más gordos y cachetones y nada nos va a pasar si comemos transgénicos. Hay de los dos, por supuesto, ¿sí? Muchos de ellos, por supuesto, los hace Monsanto y nadie los cuestiona, pero Monsanto, les invito, en el mundo usa un Monsanto que es, más allá de un documental, realmente es una investigación de una periodista francesa brillante que se pone a desentrañar, ¿verdad? Y se evidencia como Monsanto, desde sus orígenes mismos, ¿verdad? En Estados Unidos, se ha dedicado sistemáticamente a ocultar, a tergiversar y a esconder la información real de los impactos. Y para recordarles los PCBs, y Monsanto está relacionado con un montón de escándalos en la salud pública y no... O sea, y desde todo este registro, pues también en transgénicos hay demandas de cómo Monsanto está alterando y ocultando datos de las mismas ratas en los que han hecho sus ensayos. En todo caso, pues, sí. Sí, bueno, no solo en la salud, sino en la política también. Ajá. Pues esta nacional ha tenido intervención en Latinoamérica. Si recuerdan el golpe de Estado el año pasado en Paraguay, Sí. Está ligado con Monsanto también. Totalmente de acuerdo. De hecho, recibimos desde el ecologismo de Paraguay, con nombres y apellidos como los mismos dueños de la provincia de Paraguay, fueron los que movieron toda la política para ese golpe de Estado. Y por supuesto financiados por Monsanto y sus semillas. Bueno, aquí está. Por ejemplo, la investigación, digamos, más reciente, ¿verdad? Les tiré una de las primeras, ahora una de las últimas. Hay otras ahí en el camino, ¿verdad? Vamos a poner a ver una por una. Esta fue publicada por Seralini y hace una investigación sobre la cual pueden encontrar videos. Me imagino que ya alguno habrá visto las famosas fotos en Facebook, ¿verdad? Seralini hace una investigación donde compara ratas y encuentra, como pueden ver, diferencias realmente significativas entre el grupo transgénico. También hizo un estudio con una dieta transgénica y con Roundup, que es el herbicida para el cual el transgénico está hecho para resistir, y su grupo testigo. Y como pueden ver ustedes, o mejor en las fotos, digamos, se puede evidenciar que hay diferencias, donde encontró entre un 60 o un 70% más de tumores en las ratas. Si bien eran ratones que tienen susceptibilidad genética a generar tumores, porque de hecho los utilizan para investigación, ¿verdad? Pero la diferencia en generar tumores, las otras que no comían eso tuvieron menos de un 20% de incidencia de tumores.
estamos hablando que las ratas que les daban el maíz que quieren sembrar en Costa Rica, el Liberty Link 603, precisamente el mismo, generaron entre un 60 o un 70% más de tumores. Por supuesto, no se hicieron esperar furiosas y enardecidas críticas a la investigación de Seralini y de los sectores académicos de Europa, por cierto, los mismos que habían autorizado que entrara el maíz transgénico a Europa, y claro que tenían que salir diciendo que la investigación estaba mal hecha y buscarle ahí cualquier pelo a la sopa para decir que Seralini hizo todo mal. Pero lo que sí es cierto es que es la primera investigación que se hace en 2 años de vida del animal. Antes, incluso la Monsanto lo que presenta son investigaciones que se hacen en 3-4 meses de vida de las ratas. Este es el primer estudio que se ha hecho en 10 años de vida sobre ratones. Todos los otros los hacían nuevamente para no encontrar nada. En 3 meses, ¿verdad? Y vámonos hacia donde voy. Y decirles que, bueno, que hay un debate técnico complicadísimo. Ok. Lo que sí es cierto, digamos, es que en este momento el sector científico debate sobre lo siguiente: que si los transgénicos tienen efectos tóxicos o generan alergias, que si hay debilitamiento del sistema inmunológico o daños internos de quienes ingieren transgénicos, que aceleran el fenómeno de resistencia a antibióticos. Esto es un poco complicado, pero lo digo en 2 platos, así. Como algunos transgénicos les insertan un gen marcador para ver si efectivamente la inserción en el núcleo se realizó, en el núcleo celular, ponen un marcador. Ese marcador, generalmente en algunos, no todos, es un gen de resistencia a antibióticos. Entonces, cuando están las células bombardeadas con micropartículas de tungsteno, o puede ser por microinyección, son 2 técnicas las más usadas, aplican antibióticos, y las que se mueren, pues obviamente no fue eficiente su inserción en el genoma. Las que quedan vivas son las transgénicas y son las que hay que reproducir. Entonces, ese gen de resistencia a antibióticos en el intestino puede tener una estrecha relación con lo que se conoce digamos que las bacterias, el E. coli entre otros, sean resistentes al antibiótico, porque hay un proceso que se llama transferencia horizontal de genes, y los E. coli entre otros microorganismos son muy hábiles en aceptar, no necesariamente por cruzarse, por tener, digamos, un intercambio sexual de la misma especie, sino que horizontalmente, es un proceso complicado pero existe, adquieren esa información genética. Hay toda una discusión científica de cómo el actual incremento de resistencia a antibióticos en el ser humano tiene una relación con el uso y mal uso de antibióticos, y además con estos 2 genes marcadores en sí. Yo, por supuesto, que llevaríamos de perder si me pongo a debatir en ese tema, porque es súper complicado el tema, y yo soy agrónomo y sobrepasa, digamos, mis estudios. Pero sí es cierto, es que en este momento, además de que hablan de generación de cáncer, potencial de multiplicación y generación de nuevos organismos patógenos, en este momento los académicos discuten esto. Y en Europa, hay 7 países de Europa que prohibieron los maíces transgénicos, uno y otro. Rusia los prohibió totalmente. Y hacia donde voy es, bueno, hasta los científicos no se pongan de acuerdo, pues es que algunos dicen que indubio pro natura o indubio pro salud. Para mí eso es sentido común. Eso es sencillamente, si usted no le va a dar una lata de galletas a una chiquita o a su hijo que dice no se sabe si puede hacer todo esto, y en ese sentido, pues iría cerrando un poco la discusión sobre los impactos a nivel de la salud. Siento que a nivel de la salud también insistirles, han una y otra vez los que están a favor de la ingeniería genética han dicho: es que la Organización Mundial de la Salud no ha dicho nada. Mentiras. La Organización de la Salud tiene un pronunciamiento sobre el tema, donde es un pronunciamiento súper palangana. De repente dice que sí, que los transgénicos podrían ser malos, pero de repente también dice que sí, que podrían ser buenos. Eso está, de hecho, desglosado, así, citado párrafo por párrafo. Ese trabajo lo hizo don Jaime García, que es un profesor, yo le digo mi honorable sensei. ¿Alguien conoce aquí a don Jaime García? ¿Sí? Bueno. Y eso no sé si lo encuentro, que yo me pierdo un poco en este computador últimamente. Ya es demasiado.
Bueno, aquí está el informe que les digo, ¿verdad? Que es de la Organización Mundial de la Salud. Biotecnología moderna de los alimentos, salud y desarrollo humano, estudios basados en evidencias. El Departamento de Inocuidad de Alimentos de la Organización Mundial de la Salud, bla, bla, bla. Ese estudio, ese documento está. Y incluso don Jaime García se tomó la molestia de citar página por página. Déjenme ver si encuentro aquí la... Creo que aquí tengo la receta. Ajá. Por ejemplo, cita a don Jaime García, ¿verdad? De ese informe de la Organización Mundial de Salud, página 16. En la actualidad no hay información concluyente sobre los posibles efectos sobre la salud de las modificaciones que cambiarían significativamente las características nutricionales de cualquier alimento, como los alimentos con mejoras de nutrición. La expresión genética de los cultivos convencionales y GM está sujeta a influencias ambientales. Las condiciones ambientales, como el desafío del calor, pueden estimular a algunos genes aumentando o reduciendo la expresión. Eso tiene relación con lo que les decía en el inicio de la charla. Entonces, de repente se puede expresar una proteína que nos da alergia o que es tóxica. Se ha demostrado que la ingesta de ADN de los alimentos no se degrada por completo durante la digestión y que pueden hallarse pequeños fragmentos de ADN provenientes de alimentos GM en diferentes áreas del tracto gastrointestinal. Las consecuencias de la transferencia horizontal de genes pueden ser significativas en algunas condiciones de salud humana, generación de resistencia a antibióticos, por dar un ejemplo. No hay prueba definitiva para determinar el potencial de alergenicidad de una proteína nueva. No se comprende totalmente la base celular de las respuestas inmunes y en general se necesita un mejor entendimiento de la integración del sistema inmune y los alimentos para descifrar si determinados alimentos GM pueden tener impacto sobre el sistema inmune, aparte de la alergenicidad. En sí, no quiero aburrirlos, ¿verdad? Pero está, digamos, desglosado. Don Jaime agarró así todos los párrafos de... O sea, porque incluso dicen, no, la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay problema. No, ella misma está reconociendo que hay una discusión y un montón de investigaciones que se deben de dar. Entonces se los digo porque eso es, si en algún momento ustedes se van a meter a discutir sobre transgénicos, les van a salir con esa firma, ¿sí? Que la Organización Mundial de la Salud aplaude a los transgénicos, y es mentira y está en ese informe. Ha sido, digamos, una mala, digamos, una forma de manipular los datos. Ok. Hablando un poco sobre los riesgos e impactos psicológicos, impactos y riesgos, por ejemplo, afectan organismos benéficos, son muchas las formas. Cuando hablamos de los transgénicos que producen la toxina BT, que en este caso los que se quieren sembrar en Costa Rica, dos de esos maíces transgénicos puros atacan directamente lepidópteros, mariposas, y los otros, abejones. Por supuesto que no hay estudios de los maíces que se van a sembrar en Costa Rica qué impactos tienen sobre las poblaciones nativas de lepidópteros y de coleópteros. De hecho, en Estados Unidos, la Universidad de Pensilvania denunció que el surgimiento de las grandes plantaciones de maíz que afectaba a lepidópteros la deriva de su polen, que el polen está cargadísimo con las toxinas que matan lepidópteros, tuvieron una estrecha relación con hacer que hoy en día la mariposa monarca esté entre la lista de especies, está en el cuarto lugar más amenazadas de desaparecer en el planeta. Porque, claro, no era de esperar, grandes extensiones de maíz transgénico produciendo torrentes, volúmenes gigantescos de polen que mata a lepidópteros, pues alguna factura tiene que tener, no puede ser, o sea, no hay que ser experto en biología molecular para entender que un montón de polen con una toxina que mata a lepidópteros, pues va a matar lepidópteros por todo lado donde llegue ese polen. Y entonces es uno de sus impactos ecológicos. Por efecto cascada afectan a otros organismos de la cadena trófica. Entonces, si se desaparece la mariposa, pues quien comía mariposas pues se va en la tira. Más allá de eso, también, esto les recuerdo que estos rastrojos, hay estudios, yo he encontrado de los dos, que dicen que los rastrojos de estas plantas, como en las células se produce hasta en 200 veces más la concentración de la toxina que la bacteria naturalmente lo haría, o sea, son plantas registradas como verdaderos insecticidas, al caer al suelo
tendrían una interacción con los organismos que se encargan de degradar la materia orgánica del suelo. Básico, en quien sabe de agricultura orgánica sabe que nuestra misión es mantener la vida en el suelo. De hecho, producimos suelos vivos y rastrojos de plantas llenas de toxinas podrían o no tener impactos. Yo he encontrado los dos artículos, unos dicen que a las lombrices nada le pasa, otros que dicen que sí, que las lombrices se ven seriamente afectadas, por poner un ejemplo. Por efecto cascada, bueno ya, y por otro lado que los cultivos tradicionales pueden entrar en desuso y conducir a la erosión genética. Si bien esto ya venía pasando con el surgimiento de los híbridos, con la consolidación de la revolución verde y todas esas políticas agrarias de decirle al indígena y al campesino que su semilla ancestral era una porquería y que ahora había que sembrar la semilla nueva de la compañía con el veneno y el paquete tecnológico, pues los transgénicos son un paso más en esa dirección y tienen una estrecha relación con sistemas de unilaterales, ¿verdad? Es decir, cuál es la semilla buena, cuál es la semilla tecnológica. Cuando les recuerdo que las semillas han sido heredadas durante los últimos 12.000 años, gracias al trabajo que han hecho sobre todo las mujeres y también, bueno, en sí las comunidades, y sin necesidad de técnicos, fitomejoradores, especialistas, ni máquinas especiales, ni computadoras. Realmente a punta de guacales y palanganas es que tenemos la diversidad tan maravillosa de agricultura que hoy en día se está perdiendo, ¿verdad?, a un 2% anual, según dice la FAO. Ejemplos de contaminación genética sobran. El tema de maíz Starlink fue uno de los primeros y más escandalosos, un maíz prohibido para consumo humano por sus efectos alérgicos demostrados. Se permitió sembrar en Estados Unidos con la única norma de que fuera dado a los cerdos o a las vacas, pero no a los humanos. Por supuesto, aquí es donde, y es de las cosas que yo les digo a mis compañeros de la Comisión de Bioseguridad, por sobre sus protocolos estériles ahí en papel, está el mundo real. Más allá de sus normativas y de sus reglas, resulta que en el mundo real pasan muchas cosas, y una de ellas es que sembraron el maíz transgénico prohibido para consumo humano a la par del maíz transgénico permitido para consumo humano. Y a la hora de la hora revolvieron todas las cosechas porque se les fue la chispa y la pajarita a los que manejaban los tractores y se contaminaron más de 300 productos en la cadena alimenticia de Estados Unidos. Eso hizo que la empresa Aventis, dueña de ese maíz, se fuera por supuesto al suelo y quebrara. Fueron retirados más de 300 productos alimenticios de Taco Bell, de Kraft, entre otros. Y el maíz Starlink prohibido para consumo humano en 1996 que fue retirado del mercado. La Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad, cuando hicimos un monitoreo, de hecho esto yo lo denuncié en el Colegio de Periodistas en el 2006, después de haber hecho un monitoreo sistemático en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador, evidenciamos que en Honduras la ayuda alimentaria que estaba recibiendo Honduras en ese momento tenía Starlink. La pregunta es, 10 años después de que un maíz fue retirado del mercado, ¿cómo es posible que siga apareciendo la proteína? ¿Verdad? Y bueno, no sé, yo en mi interior yo digo, ¿serán tan hijueputas que nos la mandan? ¿O será sencillamente que, con perdón de las putas, o será que sencillamente esos genes ya quedaron sencillamente en el escenario agrícola de Estados Unidos? Lo cierto es que pueden buscar en internet, busquen denuncia Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad 2006. En Costa Rica, de hecho, hicimos esa denuncia y fue un broncón porque las primeras muestras, los primeros kits, son kits como decir de embarazo. En la primera etapa, los que dan positivos los enviamos a Estados Unidos a un laboratorio que se llama Genetic ID. Lo primero lo hicimos en agronomía, el OCR. Entonces, claro, yo llegué y dije, ¿nos permiten el laboratorio para hacer unas pruebitas con un maíz transgénico? Digo, un maíz que queremos ver si da resultados o no para eso. Sí, claro, sí, ¿verdad? Una profesora muy amable, doña Patricia, nos permitió. Por supuesto, donde nos preguntaron, ¿y ustedes dónde hicieron los análisis? Y yo dije, bueno, nos prestaron el laboratorio, pero fue con kits la primera etapa, en la UCR. Y cuando se dieron cuenta de eso, iban a despedir a la pobre profesora, a doña Patricia. Pero, o sea, nosotros no es que estábamos diciendo que los hizo la UCR, ¿verdad? Fue sencillamente que estaban furiosos de que usamos a un núcleo de profesores de la U muy pro-transgénicos, eso.
De hecho, hay todavía profesores de agronomía ahí que dedican por lo menos unos 20 minutos de su clase a hablar barbaridades de mi persona y de otros. Pero bueno, el favor que me hacen. En ese sentido, esa es como parte de la historia del maíz Starling. Busquen en internet Starling y verán los escándalos que hay alrededor de esto. De hecho, se me olvidó decirles que hasta Greenpeace y Estados Unidos hizo la correlación entre un montón de choques anafilácticos y de personas con un cuadro alérgico brutal y el consumo de los productos con este maíz, que llegaron a hospitales. Y hay hasta videos de eso. Maíz BT10, este fue un maíz que encontré mucho en el mercado central cuando hicimos el monitoreo en Costa Rica. Es un maíz que llega ahí, lo bajan en caldera, está prohibido en Europa, en muchos países de Europa, y en Costa Rica, digamos, es parte de lo que está en el maíz que venden en el mercado central a la libre. Y de hecho, yo trabajé mucho en comunidades indígenas, he visto como agricultores, digamos cabecas, que nadie nunca les ha dicho que es transgénico y que toda esta barbaridad, van y compran un poco de ese maíz para los pollos, porque es maíz para pollos, o es el maíz más barato que puedes comprar en el mercado, y van y hacen lo que el agricultor hace durante los últimos 12.000 años de historia de la agricultura. Le da un poco a las gallinas y siembra otro poco, sí, o sea, ¿qué queda de malo ahí en agarrar y poner unas semillas en la tierra? Por supuesto que no hay nada malo. Y ahí es donde vemos que nuevamente los protocolos y todo eso, ¿verdad? Si bien en Costa Rica estamos, digamos, haciendo un broncón para que no entren semillas, como, digamos, estas semillas, como un papel de registro, eso se llama un registro arancelario de aduana, pero por otro lado entran granos con capacidad de germinar, o sea, con capacidad de ser semilla, en toneladas al maíz, contaminados con transgénicos. Y sí, tiene toda la razón la gente del Ministerio de Agricultura cuando dicen, es que estos histéricos del ecologismo se oponen a que sembremos, son apenas 3.000 metros y son apenas un kilito de 3 tipos de maíz transgénicos y de por sí en caldera descargan grandes cantidades. Sí, pero también es que es una lucha importante de dar. ¿Por qué? Porque si hoy permitimos que se apruebe ese evento, que es solo 1 kilo, que son 1.000 metros cuadrados, eso es un caballo de Troya. Porque ya aprobado el evento en la Comisión Nacional de Bioseguridad, si se quiere volver a sembrar, no entra en discusión en la comisión. Sencillamente pueden sembrar, ya sembraron una hectárea, siembren 300. Y en este momento en Honduras hay 20.000 hectáreas sembradas con maíz transgénico. Entonces, es como sencillamente la punta de lanza de lo que viene. Es esto lo que está en juego. Y si es cierto que para defendernos, por lo menos, de la entrada de todo ese maíz chatarra, contaminado, que viene de Estados Unidos, con variedades no autorizadas para consumo humano, incluso en otros países del mundo, si algo hay que hacer en este momento, y es, siento yo, la ofensiva final, ahora o nunca, es defender el maíz nacional. Y aunque nos digan maiceros, sí, a mucha honra, porque hoy nos decían en el periódico que somos un montón de maiceros, sí, somos maiceros, claro que somos maiceros, y somos maiceros del buen maíz que no compromete nuestra salud y que no está patentado. Y en ese sentido, como les digo, es ahora o nunca, porque si esto permitimos que se siembre ese hectárea, sencillamente después van a ser 200 o 300 o las que les dé la gana, y eso aumentando el riesgo de contaminar nuestros cultivos. En México, precisamente, la contaminación que en un inicio Ignacio Chapela, a quien conozco de hecho personalmente, empezó y evidenció que era de un 10%. ¿Qué fue lo que hizo Chapela? Chapela dijo, bueno, voy a hacer, él trabajaba en Berkeley, en California, trabaja. Y resulta que Chapela dijo, bueno, necesito maíces criollos que no estén contaminados con transgénicos para hacer una investigación. En Estados Unidos ya sabía que era imposible conseguirlos. Él, como mexicano que era, el padre mexicano, dijo, ya sé, me voy a ir a Oaxaca. Eso es como decir, me voy a ir a Talamanca. En Oaxaca, centro de origen de maíces mexicanos, allá adentro, ¿verdad? Digo, ¿qué va a haber transgénicos ahí? Precisamente llegó, como yo les dije, que yo he visto a la gente cabeca metiendo y sembrando el maíz transgénico en sus comunidades, en bolsitas de maíz del mercado que se importaba como grano y no como semilla. Y resulta que Chapela hace un análisis, ¿verdad?, de polimerasa chain reaction y ¡pling!, encuentra un 10%. Este 10% después fue corroborado y más allá de eso se habló de que la contaminación era alrededor del 30% en el centro de origen del maíz.
el tema es gravísimo en cuanto al maíz. De hecho, hay estudios, este es un estudio muy serio, lo pueden buscar en internet, que demuestra que un mínimo de 50% de semillas de maíz, 50% de algodón y 80% de las semillas de canola convencionales de Estados Unidos están contaminadas con ADN. Pero todavía se atreven a decir muchos de los ingenieros que quieren ir a las semillas que dónde están esos casos de contaminación que nosotros los ecologistas decimos y alarmamos a la gente y ponemos histérico a todo el país sobre el tema de que hay con casos de contaminación, y el hecho es que existen, y menos digamos sectores académicos de Estados Unidos los han demostrado. Sobre el caso de México, realmente es terrible lo que ha pasado, y les recomiendo, hay un libro impresionante que es de la Red de Defensa del Maíz Mexicano, que es 10 años de resistencia en defensa del maíz, que se llama El maíz no es una cosa, es un centro de origen. De hecho, creo que quedó una copia aquí en la biblioteca de la UCR, si no hay una copia en la Nacional, y yo lo ando aquí en digital, si a alguien le interesa, y pueden, así es la historia de cómo contaminaron el maíz en México. ¿Qué está en juego? Vuelvo nuevamente, esta es una foto que tomé yo con maíces de Costa Rica. Esto es lo que está en juego. Precisamente, el patrimonio que tiene, como les decía, más de 12.000 años de ser heredado por estas comunidades, por nuestros ancestros y nuestras ancestras, y cómo vamos a permitir que eso se contamine con genes patentados que de ninguna forma natural hubieran llegado ahí. Es que estamos hablando de nuestro alimento, y el que no coma todos los días, o sea, que levante la mano, es tema de nuestra cotidianidad. Y la misma Comisión Europea desde 1990 dijo, una vez que un organismo modificado genéticamente es liberado al medio, puede ser imposible retirar o prevenir su esparcimiento. Y antes de entrar en el tema social que quiero hablar, pero sí decirles, por ejemplo, que en la misma Comisión Nacional de Bioseguridad hay un tipo de contaminación que ellos están obviando y que ya pasó en Costa Rica, que se llama la contaminación antropogénica. ¿Qué quiere decir eso? En el algodón en Guanacaste transgénico, que hoy en día está sembrado por la misma empresa Delta Pine, que es un algodón de Monsanto, hay protocolos de bioseguridad, hacen inspecciones, hay compañías privadas que hacen la auditoría de bioseguridad, lo cual es un chorizo, y ahí se están forrando ahí los mismos que autorizan eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esas auditorías y todo eso han garantizado protocolos para que el algodón transgénico no se fugue, entonces hacen visitas para que si hay rebrotes de semillitas los destruyan, que el algodón no se vaya en los canales de drenaje. Bueno, sí, pero resulta que los trabajadores dijeron, este algodón está tan bonito que voy a agarrar unas semillitas, y las señoras en Guanacaste fueron y sembraron algodón transgénico, hasta almohadas hacían con el algodón transgénico por todo Cañas. Tuvo que ir el Ministerio de Agricultura, y hay fotos de eso, y agarrar, meterse a los patios de las casas de las señoras, agarrar las plantas de algodón, amarrarlas con mecate, arrancárselas con el carro. Las señoras furiosas y no entendían por qué, se metían a su jardín, les arrancaban las plantas, o sea, cuando era su jardín, ¿verdad? Que iban, ¿verdad?, ellas a tener, digamos, esa mentalidad de que la patente o que era transgénico y que la bioseguridad y que todo ese enredo, por supuesto que es una transgresión cultural sobre la idiosincrasia de este país, de que es que las semillas se pueden sembrar y punto, o sea, es porque era especial o mala. Y de hecho, así va a pasar, y no lo duden con la piña transgénica, que en este momento está sembrada la piña Ross, 8 líneas experimentales en Buenos Aires, que a pesar de que vimos toda la guerra, ¿verdad? Y bueno, el Frente Amplio nos apoyó mucho para evitar tratar de evitar, en este momento hay 8 líneas de piña transgénica para un proyecto semicomercial. Y yo les decía cuáles son los semiconsumidores y los semimercados a los cuales van a llegar esas piñitas, porque son piñas con cosas que ni siquiera, esta es la primera investigación que se hace en el mundo, en un país tropical con esas piñas, y no hay un solo análisis clínico, no hay un solo análisis ni siquiera de equivalencia sustancial, que para mí no sirve para nada, pero por lo menos, ¿verdad? Y ya estaban hablando de un proyecto semicomercial. Bueno, por supuesto que lo que hay detrás de esto es la sacada de clavo de la empresa del monte, que ellos querían la patente de la piña Gold, que es esta piña dorada que hoy está muy conocida en el país.
ellos tuvieron una bronca porque ellos querían ser los dueños monopólicos de ese tipo de cultivo. Ahora van a sacar la piña rosa, que es una piña rosada. El día que lleguen piñas rosadas, todos contra ella, porque son piñas transgénicas, sencillamente. Ok. Impactos sociales de la contaminación genética y coexistencia. ¿Puede un solo evento de contaminación, en este caso genética, convertir a los campesinos que guardan sus semillas contaminadas en delincuentes? Pues aparentemente sí. Y hay muchos casos. La única forma que tendría un agricultor de liberar su responsabilidad penal es empezar a comprar semillas, y eso es la lógica de lo que hoy en día está sucediendo en el mundo. Es que todo el mundo use solo semillas certificadas, y eso es otra porquería, la certificación de las semillas. ¿Por qué? Y es lo que está detrás de la Oficina Nacional de Semillas. En Costa Rica hay una ley de certificación de semillas, que la calidad y que nos abran, que incluso el automercado, más por menos, todos esos, que, bueno, y sobre todo los que son de Walmart, le exigen al agricultor produzca con semilla certificada, porque es la calidad del consumidor y se los llevan en una hablada de calidad y de homogeneidad del producto. ¿Y quién está detrás de eso? Y claro, es que son las mismas compañías que están certificando las semillas, produciendo las semillas y diciendo cuál semilla es certificada como orgánica, certificada como no transgénica, certificada como biodinámica, certificada como semillas de lo que sea, y para certificar pague, ¿verdad? Es nuevamente el sistema de apropiación de la vida, sobre el cual, por supuesto, seguiremos siendo enemigos férreos desde el ecologismo y desde la agroecología. Estas son fotos que tomé personalmente en una acción en España, donde yo estoy haciendo allá mi maestría, y estos son agricultores quemando su maíz, que lo sembraron agricultores que tenían y vendían maíz ecológico, orgánico, sin transgénicos, sin plaguicidas, y resultado lo que cerca le sembraron maíz transgénico y su maíz se polinizó, y por lo tanto ya ellos no pueden vender ese maíz como lo que ellos querían vender, lo que era como un maíz ecológico. Entonces prefirieron quemarlo antes digamos, de deshacerse de él. Y aquí están, y nos dicen que de dónde están esos agricultores que inventamos, que han sido contaminados. Es que sobran ejemplos en el mundo. Y de hecho Greenpeace en España, les invito a buscar la coexistencia sigue imposible, testimonios de la contaminación, mayo del 2008, como en España en este momento hay así personas, testimonios, agricultores. Mi proyecto es demostrar que la producción ecológica es económicamente, social, sanitaria y rentable. Los transgénicos impiden ese progreso hacia un mundo mejor. Y este es el caso de un señor que ahí tuvo un problema legal por todos estos temas de obtenciones vegetales y sobre el tema también de patentes. Me siento una víctima de los transgénicos. Uno de los problemas de los OGMs es que aparecen en mi finca y sin comerlo ni beberlo me impiden vender el cultivo al mercado ecológico, que es la única manera de sacarle rentabilidad a mi actividad. Me preocupa hablar del público sobre mi contaminación. El ambiente en el sector agrario está enardecido y no es fácil manifestar críticas hacia las multinacionales transgénicas. La casi imposibilidad de encontrar maíz ecológico en España es un desastre, pero deseamos que lo que está pasando aquí sea reversible. Ojalá los transgénicos no entren nunca en el resto de cereales, o correremos el riesgo de echar el cierre. Porque España es el país de Europa donde más se está sembrando maíz transgénico en este momento. Lo que hago es un cultivo mucho más natural por una necesidad interior y por honesto conmigo mismo, pero debido a la alta incertidumbre y a la posibilidad de ser contaminado por transgénicos, corro constantemente el riesgo de que mis compradores acaben por retirarme del mercado. Nuestra empresa surge de la filosofía de la no violencia gandhiana, del respeto a todo lo que vive, y eso es exactamente lo contradictorio de lo que hacen los organismos modificados genéticamente. Este es el caso de una empresa que les iban a decomisar una producción de galletas por un tema de patentes. En sí, bueno, hay muchos casos. Les invito a buscar en gencontaminationregister.org de Jane Batch. En este momento hay casi 300 casos documentados de contaminación transgénica que evidencian que la coexistencia no es posible. De hecho, ese documento, a mí no me gusta el título porque dice la coexistencia sigue siendo, es que nunca va a ser posible. O sea, sencillamente no hay forma de que coexista una agricultura con transgénicos y una agricultura convencional, y ese es digamos el caballo de Troya con el que nos quieren
meter todos los transgénicos, dicen, normativas de coexistencia y protocolos y bioseguridad y leyes y normativas. Bueno, no me voy a extender más, creo que se están yendo y ya, digamos, he hablado con una Lore, deben estar datos, fotos de la resistencia en Costa Rica, que es fértil, con guacales, con semillas, con comidas, desde hace muchos años, en Santa Cruz, cuando lo declaramos libre, municipio libre de transgénicos en Santa Cruz, ahí estamos, Guadalupe Urbina, en sí, pues el ecologismo social parte de un trabajo absolutamente de redes sociales. Para nosotros, si hay un insumo importantísimo en la resistencia, es conocernos, hacernos amigos, generar confianza, y eso se hace mediante la lucha, mediante festividades, comiendo juntos, sembrando juntos, y es precisamente lo que ha nutrido la resistencia contra los transgénicos desde hace muchos años en Costa Rica. Lo que permitió declarar en su inicio, ahora es que hay una ola de todo el mundo quiere, está de moda declararse libre de transgénicos. No sé si saben que ayer se declaró Naranjo, Esparza y Santo Domingo, y que la semana pasada eran otros, y hoy Alajuela, y mañana ahí sigue. Bueno, yo estoy que brinco, que doy cuentas de carnera, de la alegría. Claro, ya hablaremos mucho de esto, yo más chamaquillo. Saludos a nuestros hermanos. Paraíso de Cartago, bueno, aquí en la Sierra de Toño, años de estar trabajando, ven ustedes. Esta tabla fue famosa porque se la robó el alcalde, dicen que se la llevó a un bar, digamos, para poner en los parques, ¿verdad? Una placa que dijera, ¿verdad? Y entonces una tabla de un cochote lindísimo que habíamos hecho y desapareció. No importa, bueno, por lo menos la paseamos. Ahí están los chicos, hoy hablaba por compa era regidor en aquel tiempo. Como ven, pues realmente ahí están los compas de Toño. No está Toño ahí, si no está no está. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí ya la lucha contra el TLC, el bloque verde, en la Feria del Agricultor de Paraíso. Un sábado, ese día, Sebas, de hecho ese sábado hicimos con los agricultores, les invitamos a comer comida orgánica, hubieron bailes típicos, Guadalupe Urbina cantó. Fue una actividad formidable, parte del ecologismo social, pues para amigos íntimos también. Sí, amigos íntimos también. Ahí está. Ahí se usa en Cartago también, en Paraíso. San José, ahí está. Eso es el día, en el Colegio de Periodistas, el día que dimos la información de la contaminación con el Starlink en Honduras y con el BT10 en Costa Rica y todo eso. Alimentos demos transgénicos no sabemos, ahí frente a la sabana. Finalmente estas fotos, no sé si las han visto, eres lo que comes. Esto es lo que come una familia en Mali con $26. Esto es lo que come una familia en Alemania con 500 en una semana. Guatemala con $75. Una familia afro en Estados Unidos con 342, bastante paquetazos, ¿verdad? México es el país del mundo que más toma Coca-Cola, no sé si sabían. Ecuador. Esta foto la pongo porque prácticamente, bueno, la resistencia contra la hegemonía corporativa de los transgénicos es una resistencia que se aborda de muy diferentes ejes. Y por supuesto, es cotidiano también. Más allá, ¿verdad? Mañana ir a la rotonda a pegar 4 gritos y manifestarnos. Espero verles a todos los que estén con nosotros. Pero que más allá de eso es que es lo que comemos, ¿verdad? Y tiene que ver con cada vez que usted va y le da $1,000 a la Kellogg's y a las tronaditas, mejor ni vaya mañana, porque entonces seguimos en lo mismo. O sea, realmente tiene que ver con esos $1,000, vaya y compre maíz de Adán. Yo tengo gallinas, ¿verdad? De hecho hoy me estaba comiendo una. Y el maíz que yo les muero a mis gallinitas,
para empezar, pero a mí me quedaría más fácil ir y comprar un saco de maíz transgénico. Me sale requete baratísimo, ya viene molido con soya transgénica y todo. Pero me tengo que ir a Cartago, allá al mercado, a buscar el único señor que vende maíces de comunidades, viene incluso de comunidades indígenas y todo maíz. Agarrar y molerle el maíz, meterle un poquito de lentejas y todo, pero tiene que ver con esa cotidianidad de la vida. Tiene que ver con cada vez que abran la refri, que tengan un plato de comida enfrente, que hacia qué modelo estamos construyendo. Y suena un poco pequeño, pero al final de cuentas se hacen grandes redes alrededor del alimento. Y por ahí andan, dicen, bueno, sí, que la feria orgánica es de puros burgueses y que ahí está todo muy caro y eso. Depende, también se encuentran varas, digamos, si uno compra varas elaboradas, pues está carísimo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es también el precio Walmart? O sea, ¿cuál es el precio de que te cueste un ajo traído de la China 100 colones y comprarle a un Sergio que vende en la feria orgánica, ¿verdad? Ese ajo mucho más caro, y comprárselo el ajo a él en 300. Pues es tener a los hijos de don Sergio en el colegio, y es que él tenga una calidad de vida linda como agricultor. Entonces también, ¿verdad? Ese precio Walmart, sí, es más barato de los frijoles que vienen de la China. ¿Y qué pasa con todos los indígenas de Terra que están produciendo frijoles? ¿Verdad? O sea, y no, hay que pagárselos a lo que... Y en ese sentido, pues, sin más, espero haberles aportado insumos, por lo menos haberlos dejado más confundidos de cómo estaban al inicio. Sepan que desde el ecologismo social para servirles, creo que esta lucha es en este momento una de las luchas más prioritarias del año, contra el modelo de capitalismo salvaje que quiere adueñarse y privatizarlo todo. Y que sí, por supuesto, es una lucha política, no es solo una lucha técnica, científica, de académicos que se creen dueños de la verdad absoluta, pero que la pura verdad no saben dónde termina su laboratorio y comienza su ignorancia de la verdadera implicación que tienen los controles monopólicos de las semillas en el planeta. Y en ese sentido les invito a luchar y a unirse a la resistencia. Gracias. Sí, seguidamente se les recuerda que mañana va a estar la acción de el piquete que se va a hacer informativo en la Fuente de Hispanidad. Ahí una gente va a hacer un performance y no sé qué, y va a haber otra gente también a volantear, y supuestamente va a ser un llamado a una marcha que va a haber dentro de 8 días, o sea de mañana en 8, que sale del Mercado Central rumbo al MAC, ¿verdad? Desde la UCR, están diciendo. Sí. Hay que hacer, Toño, yo creo que ahí con ustedes de frente a una reunión con el sector estudiantil y definir bien esa ruta. Y eso, hacer un cabildo después de mañana. Entonces sería bueno el viernes. Sí, porque está violento. Porque creo que mañana mismo convoquemos para definir esa ruta. Pero sí. Don Fabián, yo tengo varias preguntas. Sí, claro, todas las que quieran. Dígame. ¿Afecta la siembra de transgénicos en el trópico de alguna manera especial? Bueno, si bien es cierto, muchas de las investigaciones que les dan, digamos, esa seguridad son hechas en los países del norte. Entonces en el trópico hay resultados inesperados. Por ejemplo, no se ha hecho un estudio sobre el impacto de las poblaciones en lepidópteros y en coleópteros, de los que se quieren cerrar en ningún país tropical. Las hay allá, pero aquí no. Y estamos hablando de que Costa Rica es uno de los... es el de los 12 países megadiversos del planeta. Entonces, por su tanto, o sea, es obvio que tiene que haber impactos, digamos, diferentes. Esperados, sí, pero diferentes. Y es un tema, otro de los temas, ¿verdad?, de que Costa Rica, al ser un país tropical, es que también ese maíz, digamos, por todo el tema genético, podría o no expresar metabolitos secundarios que antes no estaban, ¿verdad? Hay un ejemplo clásico, que es, los chinos hicieron un olmo transgénico, era un olmo que producía menos lignina para poder hacer papel. Son árboles sin lignina. Imagínense la barbaridad cuando los árboles transgénicos sin lignina contaminen genéticamente los bosques. Aquí un bosque es biólogo, ¿para qué sirve la lignina en un árbol, verdad? Es la fortaleza, la resistencia a los hongos, a las enfermedades, a los ventoleros. Imagínense cuando vengan generaciones en bosques de árboles sin lignina. Y está pasando también en Chile en este momento. Pues hicieron un olmo
Y dijeron, no, pero no flolea, no echa música. Y se metió un cambio, un frío, y todos florearon. Y entonces, por supuesto, era un efecto climático, ¿verdad? Son diversos. Sigo. Sí. ¿Qué implica una moratoria? ¿Es ganar la mitad de la batalla o es atorillo con el dedo? Buena pregunta. Hombre. Mujer. Sí, perdón. Es que sí, se nos pegó ese dicho. Moratoria sirve, es digamos políticamente un buen gancho. A veces hay que saber negociar, digamos. Perú estableció una moratoria de 10 años a la introducción de cultivos transgénicos y dijeron, bueno, en 10 años vamos a hablar. Si para eso había consenso y no para una prohibición total y absolutamente radical, pues de ahí son 10 años que nos ganamos para poder organizarnos, resistir, demostrar, que se aclaren los científicos, por lo tanto. Entonces, digamos, para mí es una carta jugable. Si políticamente, y tirando en esa misma línea, un tema que a mí en lo personal no me interesa meterme mucho es el tema del etiquetado. Si ahí venía la pregunta, ok, porque para mí el etiquetado es como legalizar los transgénicos, es como, igual puede decir una tarro de galletas que tiene cadmio 40 y plutonio radioactivo y la gente se lo come, y es la realidad. Y la gente se come todos los días un montón de barbaridades. Vean, todo eso que dice E con un numerito, es del petróleo, es inflamable, es súper cancerígeno, es una barbaridad y todo el mundo vive y nadie le da pelota a la E con el numerito. Entonces, ¿qué diga? Transgénico, pues es que me da igual. O sea, igual se lo van a seguir comiendo, es legalizar en otro lado los transgénicos. Sigo. Sí. ¿Estará Monsanto invirtiendo en partidos políticos en Costa Rica? No sé. ¿Qué? La otra. ¿Estará patrocinando las grandes industrias farmacéuticas y de agrotransgénicos la campaña de Anabel González en la OMC? ¿Cómo nos afecta si gana? Ni idea, pero por supuesto que Anabel, digamos, corresponde a esa lógica, ¿verdad? Yo a veces quisiera creer, ¿verdad?, que digamos, personas como Anabel o qué sé yo, que hay gente que no es que dice, ahora sí, voy a patentar todo y me voy a dañar del mundo y los voy a demandar y quiero cocinarlos a todos en aceite hirviendo. Yo creo que su visión del mundo es una visión muy simplificada, muy reducida, ¿verdad?, muy plástica, y basada, ¿verdad?, comiendo línea, ¿verdad?, y creyéndose el cuento, ¿verdad?, que le dicen desde arriba, ¿verdad?, y que ¿verdad?, yo quisiera creer, ¿verdad?, que más allá, digamos, de una verdadera, digamos, plan malévolo, lo que hay es sencillamente estupidez, quisiera creer. Y sí, y una visión del mundo así tonta, ¿verdad?, y entreguista hacia el poder corporativo del norte. Pero por supuesto que hay gente que no, que hay gente que sí, digamos, lo que está detrás es de un control absoluto de las semillas y del sistema alimentario, y sobre esto hay una estrecha relación con Monsanto y armamentos y temas bélicos. Incluso Monsanto tiene una estrecha relación con el Pentágono en Estados Unidos y están en investigaciones para poner genes silenciosos en las semillas que ante la presencia o no de un químico poder destruir cosechas enteras. Entonces, o sea, imagínense el control que podría tener políticamente Estados Unidos adueñándose con sus empresas de las semillas del mundo. Suena así como a película de ficción, sí, pero por ahí hay datos muy interesantes de cómo esto se está tejiendo, ¿verdad?, y que nos evidencian eso. Tal vez esta última parte es muy subjetiva de mi parte. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿existe diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria? Claro. ¿Cuál es? Sí, bueno, políticamente son cosas muy diferentes, ¿verdad? Soberanía alimentaria es como desde el sector de la vía campesina, del ecologismo social, y reivindica el control político de tus semillas, de tus alimentos. Seguridad es sencillamente, y desde la lógica pro gobierno, ¿verdad?, de poder que no falte comida, así tengas la capacidad de comprarla, tengas un montón de dólares en el banco y si se acaba el maíz de Costa Rica, no importa, se lo compramos a Monsanto y se lo compramos a
Syngenta y ya está, resuelto. Hay seguridad y que hay comida. Pero la soberanía implica que sos dueño de tus semillas, gestor de tus tecnologías agrícolas, que además hay redes humanas que se benefician de eso en tu país y que son autónomas, y que tienen además, son gestoras de sus propias tecnologías y no simples maquilas del norte que ensamblan con sus abonos, sus plaguicidas y su genética en semillas lo que nos mandan desde el norte. Y la otra pregunta, bueno, yo había escuchado que la UCR trabajaba con transgénicos o algo así, entonces me gustaría que explicaras un poquito más eso y si totalmente nos tenemos que oponer a los transgénicos, porque precisamente lo que escuchas es que la UCR lo hacía para un fin beneficioso. Sí, bueno, para mí el ejemplo de la UCR es un buen ejemplo de para qué todos esos recursos públicos en un arroz que no ha servido de nada y que además la principal pregunta que siguen sin responderse es ¿y si sirviera quién es dueño de esa patente? Porque la Fundación Rockefeller ha puesto un montón de dinero en ese arroz, y entonces un montón de recursos de laboratorios, de costos de la universidad para beneficiar a quién y a qué, ¿verdad? Creo, y tu pregunta muy buena, si oponerse totalmente a los transgénicos o no. En la agricultura yo sí considero que hay que oponerse absolutamente, que son un paso más en la dirección equivocada, que la agroecología ha demostrado tener todas o casi todas las soluciones a los problemas del agro y que ha demostrado además, no solo técnicos, de ser una tecnología socialmente justa, ambientalmente sana, que permite construir el mundo en una dirección mucho más equilibrada. Y creo que la ingeniería genética, digamos, a mí me preocupa que en bioreactores investiguen y producir insulina en un frasco cerrado, por decir un bioreactor, ¿verdad? Y obtengan un determinado metabolito secundario que pueda ser vendido o etcétera. Pero de ahí a convertir la biosfera terrestre o el escenario agrícola mundial en un laboratorio de cielo abierto, por supuesto que desde mi parte creo que hay que llamar a la oposición, y sobre todo viendo quiénes son los dueños de las patentes y quiénes se están enriqueciendo con esto. En ese sentido, pues de ahí tampoco, digamos, si quieren seguir investigando y gastando plata y recursos en cultivos transgénicos, pues de ahí que lo hagan, digamos. Creo que es un paso más en la dirección equivocada, porque la producción participativa de semillas campesinas, ¿verdad? El mejoramiento campesino de semillas ha demostrado tener super semillas resistentes a sequías, resistentes a enfermedades, con costos ridículos comparado al costo de hacer un cultivo transgénico. Y el mejor ejemplo que voy a dar, y aquí es cuando hablo de la lógica que hay detrás de la ingeniería genética, es que es una lógica de monocultivos de la mente. Sobre esto hay todo un ensayo de Vandana Shiva. Vandana Shiva es que me salió este ruido, yo no sé qué es eso, que está aquí. Pero esta es la señora que está aquí. Vandana Shiva es premio del ecofeminismo, entre otros. Le voy a sacar la carita a Vandana Shiva. No sé si la han visto por ahí. Vandana, ¿Le te aparece en el video? Ah, sí, exactamente. Vandana Shiva explica en pues que esta lógica, ¿verdad? De decir, bueno, voy a hacer un cultivo transgénico para que resista a un hongo. Voy a hacer el banano transgénico para que resista a la cigatoca. Muy bien. Y haga el monocultivo de 200 hectáreas de banano resistente a la cigatoca y resulta que basta abrir cualquier libro de fitopatología vegetal para darse cuenta que donde hay un monocultivo hay problemas de plagas, porque estás rompiendo todo el equilibrio. Entonces, la lógica de tener homogeneidad genética en el campo, y en el caso de los transgénicos es un agravante, porque es que son todos igualiticos genéticamente, digamos, y esa es la diferencia entre quienes, o por lo menos en lo personal, trabajo mucho con semillas de polinización abierta, que es exactamente lo contrario. Tenemos una expresión genética mucho más amplia, ¿no? Los productos no son homogéneos y estables como lo exige el mercado, sino que pueden salir unos tomates más redondos y otros más amarillitos, pueden salir unos maíces que tienen puntos morados e incluso rojos, anaranjados y de otros colores.
¿Por qué? Porque trabajamos con semillas de polinización abierta, o sea, con diversidad genética dentro de nuestros cultivos. Y eso tiene una estrecha relación a la resistencia a plagas, enfermedades y a hacerle frente a problemas de adversidades climáticas, entre otros, como sería sequías, sobrecalentamiento, etc. Entonces, nuevamente, son un paso más en la dirección equivocada, porque decir, bueno, invierten un montón de recursos en hacer un arroz resistente a un herbicida. En este caso es para depender del dueño del herbicida, ¿verdad? O sea, que en este caso es el caso de la UCR, o la UCR, un montón de recursos en hacer un tiquisque transgénico que tampoco sirvió para nada, pero que resistió a un virus. Y entonces hacerse el monocultivo del tiquisque que resiste al virus, y van a llegar otro montón de plagas y enfermedades, porque ese es el monocultivo mental de creer que los problemas agrícolas o que los problemas de la seguridad alimentaria del planeta se van a resolver cortando y pegando genes de un organismo a otro. Y eso sin considerar todos los riesgos a nivel de salud, a nivel ecológico que implica esa tecnología, que es sumamente riesgosa. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena jugársela y hacer un cultivo tan riesgoso que pueda tener interacciones genéticas no esperadas, porque van a expresar proteínas y metabolitos no esperados por cualquier cambio climático, ante el ataque de una plaga, etcétera, cuando tenemos 12.000 años de historia agrícola que no tiene patentes, que sí es segura, que asociada y por ejemplo, el mejor ejemplo, la milpa no solo es maíz, arroz no solo es maíz, frijol y ayote. La milpa era un sistema asociado donde había más de 70 plantas asociadas creciendo en armonía y no habían plagas porque era un ecosistema agrícola. Entonces, por supuesto que como agroecólogo, y ahí está la sabiduría, vea qué mejor ejemplo, usted compare la bananera cabeca y la bananera de la mamita Yunay. La bananera cabeca, los librí que producen banano orgánico certificado, no tienen que echar nematicida, no tienen que echar abono, no tienen que echar nada, no echan nada, sencillamente van y a lo mucho deshojan las plantas. ¿Y por qué los otros tienen que hacer 42 aplicaciones aéreas al año con alrededor de 30 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año de veneno puro concentrado que nos está dejando generaciones enteras de niños idiotas en Talamanca porque tiene esto, y es la verdad? O sea, los niños al recibir y al tomar agua, porque hay estudios de la Universidad Nacional que sus muestras de orina, que sus muestras de pelo están hasta aquí de mancozeb y de clorpirifos, que son productos tóxicos que se usan, y ahí sí, cuando para mí, o sea, si hablamos de algo malo, hablemos de los plaguicidas. Los transgénicos son la madre Teresa comparado a los plaguicidas. Eso ni les quepa duda, o sea, si hay una lucha que hay que dar también es contra los plaguicidas, por todo lo que le están haciendo a la niñez en Talamanca. Y qué mejor ejemplo de la sabiduría y lo que es un agroecosistema. El indígena y cabeca no tiene que echarle veneno a su plantación porque hay un ecosistema agrícola donde hay árboles que le dan sombra. La sombra hace un ecosistema fresco que hace que las esporas de silatoca no revienten, sencillamente, y que además los nematodos no encuentran nido en sus raíces. ¿Por qué? Porque hay tanta materia orgánica en el suelo que no pueden proliferar por los ácidos orgánicos, fúlvicos, por las huminas, y además porque hay mucho que comer, que se van a preocupar de los bananos. En sí, es la agroecología la respuesta a los problemas del agro, y sé que suena un poco como difícil de entender, pero a la hora de que sembras, a la hora de que haces agricultura, te das cuenta que un monocultivo o la simplificación genética es sencillamente agravar cualquier problema agrícola. Y en este caso los transgénicos son nuevamente un paso más en la dirección equivocada. Tal vez para terminar y callarme voy a dar otro ejemplo. Dicen, ay, es que vamos a hacer transgénicos más alimenticios. Entonces ahora vamos a hacer un arroz, porque pobrecito, los niños de la India, que como solo comen arroz, le vamos a poner vitaminas al arroz. Y la Fundación Rockefeller metió cualquier cantidad de dinero en ese arroz, en el arroz dorado. Y resulta, ese es el mejor ejemplo de cómo los científicos no saben dónde termina su laboratorio y comienza el mundo real, ¿verdad? El arroz dorado, para que sirviera, el niño tenía que ponerse más de 1 kilo al día, que eso es demasiado. Por otro lado, el problema de que el niño no tenga vitaminas no es de que solo come arroz.
es de que los monocultivos de arroz agroindustriales desplazaron el sistema diversificado de la chacra indígena de la India, donde habían quelites que bastaba con que el niño se comiera 50 o 100 gramos de un quelite diario para que tuviera esas vitaminas, y que sencillamente para entrar en esa lógica del capitalismo de mercado, destruyeron los agroecosistemas locales para hacer monocultivos y solo hay arroz que comer. Y además es como lo que está pasando con las piñeras, ¿verdad? El propietario que tenía su finca diversificada ahora es peón del monocultivo de piña y solo hay piña, entonces de ahí no queda más que comérselo del sistema agroindustrial. Entonces, para terminar de grabar el arroz dorado era como que le dieran a usted un tamal azul. Eso transgrede culturalmente a lo que era el arroz en la dieta, ¿verdad? Entonces, bueno, fue uno de los más grandes fracasos, y así ahora, ¿verdad?, nos dicen que los transgénicos son una posibilidad para alimentarte bien, para tener alimentos nutracéuticos, se llaman, que son cultivos, maíces que ahora podrían tener vitaminas, que te van a poner más saludable. Sí, pero detrás de todo ese cuentazo lo que hay son patentes, lo que hay son monocultivos y nuevamente esta estrategia de dominación corporativa. Entonces, bueno, esa es, digamos, desde mi lógica. Finalmente, y algo tal vez como insumo político para la juventud del Frente Amplio, si algo tenemos claro desde el Bloque Verde, desde el ecologismo social de América Latina, es que precisamente una de las rutas para resistir, no solo a los transgénicos, a toda esta porquería de tratados de libre comercio, de agroindustria y todo eso, es la desconexión al sistema alimentario transnacional. Y no les quepa duda que desconectándonos del sistema alimentario transnacional vamos a enfriar el planeta, que además de desconectarnos de ese sistema, digamos, monopólico y todo eso, empezamos a recuperar nuestro buen vivir, y yo les digo a mis estudiantes en el INA, a recuperar el paraíso, porque se trata de hacer las fincas un paraíso, llenas de flores, de plantas medicinales, de todo cual viven las bananeras allá, nuevamente los cabejas, ¿verdad? Que usted entra y hay yuca, hay tiquisca, hay milanga, hay plantas medicinales, hay árboles, hay tucanes, hay guarumos, hay de todo, y hay banano, y hay muchas cosas más. Y no es aquella carajada toda envenenada. Entonces, la desconexión al sistema alimentario transnacional es parte, o sea, la lucha contra los transgénicos no es que estamos ahí ciegos, ¿verdad? Que el transgénico no, esto es parte de una ofensiva que estamos dando desde sectores indígenas, campesinos, ecologistas, contra este modelo de usurpación, de apropiación corporativa y de contaminación. Y donde digo contaminación, es contaminación de todo. Y ojalá no solo fueran territorios libres de transgénicos, fueran territorios libres de cuanta mierda hay en el planeta, de Coca-Cola, de minería, de McDonald's y todo eso. Y ese es nuestro camino, nuestra lucha es una lucha holística. Una preguntita, Fabián. Sí. Digamos, cuando vos pues, das todo este panorama, digamos, y empezás a decir como ejemplo, digamos, lo del algodón transgénico, lo de la piña transgénica, sí, sobre cómo se traspasan, digamos, de una finca a otra, puede dar la impresión, digamos, de que esto es como una especie de marea indetenible, digamos, de que ya estamos, digamos, hasta la nariz de transgénicos. Digamos, me gustaría como saber hasta dónde calculás vos que es como la penetración, digamos, de cultivos transgénicos, digamos, en la vida como cotidiana. Y otra cosa, digamos, que vos dijiste que Rusia se había declarado, o sea, había bloqueado los transgénicos del todo. El maíz. El maíz también. El maíz, en respuesta a la investigación de digamos, si hay, sobre todo, digamos, dentro de estos lados latinoamericanos, yo no sé si en Europa o qué. Ecuador, por constitución, prohibió totalmente los transgénicos. Venezuela también. Sí. Bueno, sí, si puedes decir, digamos, como ejemplos de, digamos, dentro de esta oleada, digamos, progresista latinoamericana, de cómo han logrado, digamos, sustituir no solo, digamos, bloquear los transgénicos, sino lograr una soberanía alimentaria a partir, digamos, de bloquear o de contrarrestar los monocultivos, digamos, no solo transgénicos, sino en general, digamos, si hay... Sí. Estoy buscando una presentación para responderte un poquito ahí. De hecho, nuevamente, de don Jaime. Parece que es este. Y si bien, por supuesto, de algunos ecologistas, digamos, tenemos cierta simpatía a gobiernos como el de Chávez y eso,
pero también, o sea, Correa no ha hecho más que perseguir a los ecologistas en Ecuador, ¿verdad? Y que también esa izquierda, con ese tónica ahí progresista, al final está consolidando un montón de modelos extractivos, ¿verdad?, que son totalmente antropocéntricos y que un poco difieren de la industria del norte en el sentido, o sea, Correa con las petroleras en Ecuador, que, o sea, la usurpación sobre Yasuní, no hay palabras, ¿verdad?, y que han perseguido a la gente de Acción Ecológica, entre otros. En sí, digamos, desde el ecologismo social somos bien críticos también a los compas ahí en el poder, pero por supuesto que esa lógica de ahí, por supuesto tiene, y comulgamos con ello, ¿verdad?, esa visión no de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, y en Venezuela hay que reconocer que hay un esfuerzo absoluto, ¿verdad?, por establecer huertos ecológicos, por desconectarse del sistema alimentario transnacional, de construir esa soberanía, y sí, pero concretamente sobre tu pregunta, ¿verdad?, que me decías. Porque también, o sea, como el panorama que pone, digamos, que en Estados Unidos es prácticamente imposible encontrar cosas que no sean transgénicas. Bueno, el maíz, soya y algodón. El algodón es imposible. Pero digamos, del plato que uno se come, digamos, yo que como un casado, digamos, casi que todos los días, o sea, el arroz, los frijoles, o sea, ¿qué porcentaje de eso es limpio, digamos, y qué porcentaje es necesariamente transgénico? O sea, ahí voy, es que esto es lo que tengo que contar. Documento, lo voy a encontrar por este lado. Buena secretaria. Bueno, no importa, voy a desistir, no puedo. Vea, nos quieren decir todo está invadido con transgénicos, pero realmente estamos hablando de 4 cultivos, que son colza, canola, maíz, soya, que es la protagonista en este caso, y algodón. O sea, todas las cosas que somos los vegetarianos y todo eso, todo viene... En su inmensa mayoría, excepto algunas sí, el transgénico mejor comen carne, para comer soya transgénica, no más. No son fruchanas. Sí. Como chicharrón. Sí, ni lo dudo. Entonces, soya y maíz son el principal problema. Hay algunos, digamos, empiezan a ver, pero no en Costa Rica, un poco por ahí algo de tomate transgénico, pero es muy localizados. Ahora el salmón transgénico quieren liberarlo, que va a ser un tortón si lo liberan, porque en el momento que se escape, hay videos en internet que donde se escape, crece 5 veces más rápido que los otros. Entonces hay un pronóstico que en tantos años ya no va a haber salmón normal en el mar si se les escapa uno. O la papaya, tengo entendido que produce papaya, pero que produce la no hay papaya transgénica en el país. La U tiene un excelente trabajo en mejoramiento de papaya, pero no es transgénica, es un mejoramiento mendeliano, o sea, de cruces, de selección, pero no es transgénica para nada. Y tengo entendido que, digamos, ese cruce no se puede patentar. O sea, la U no lo tiene patentado ese. Tengo entendido porque un profe era el encargado jurídico, digamos, de la universidad. Claro. Y no quiso. Y no, la universidad no quiso, tengo entendido, y puede venir cualquier empresa a utilizar esa. Y es buenísima, pero sí, es un buen ejemplo, ¿verdad? Que hay que estar cuestionándoles a los que hacen transgénicos en la U. Cuando terminen su arrocito transgénico, ¿quién va a ser dueño de la patente? Rockefeller. Y tanta tesis y tanto estudiante para que ellos se adueñaran, ¿verdad? ¿verdad? El debate en la U no está, digamos, de eso que la U saca, qué sé yo, pronunciamiento en contra en defensa de la caja, qué sé yo, de pronunciamiento, digamos. Ya, pues no hay consenso, en la U se están matando, ahí en biología están furiosos los del Centro de Biología Molecular, porque sencillamente en biología, la escuela de biología se pronunció en contra, porque hay profesores muy progres y porque ganaron la votación. Pero en biología de la UCR también está Marta Valdés y otros que digamos que tienen una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Cuando digo nuestra hablo de qué sé yo, agroecólogos, agrobiólogos, gente que digamos tiene una visión más del ecologismo de las cosas. Y ahí están profesores liderando como Jaime García y José Lobo. Hay una pregunta, en referencia a la actividad de mañana, ¿cuál es el objetivo de la actividad de mañana que usted se pretende hacer?
movilización, demostrar fuerza, reivindicar, digamos, la lucha con el tema de los territorios libres de transgénicos. Sobre todo queremos que sea uno de los, digamos, de los mensajes que vamos a lograr en la TV o en la prensa y todo eso. Visibilizar nuevos sectores que se están sumando a la lucha, en este caso el sector apícola, que ha estado muy invisibilizado. Mañana queremos que estén al frente de los micrófonos hablando de cómo tanto dinero que se ha invertido para que ellos lleguen a Europa con su miel y sencillamente en el momento que haya maíz transgénico se va todo eso al carajo, porque en Europa no reciben miel que vaya con polen transgénico. Y visibilizar sectores que no han hablado, y algo así, tal vez desde ahí, tal vez apaguen